y que de pronto llega y le den el diagnóstico del cáncer y que llegue la doctora y le diga, tiene cáncer de laringe y ya, y vire la espalda y se vaya, ¿no? Y de pronto él se queda así, y más como médico, sabiendo las complicaciones, los posibles desenlaces, todas estas cuestiones. En fin, de que la película se trata de cómo él va cambiando su mentalidad, incluso como profesional, a punto de partida de vivir una experiencia como paciente bien traumática, ¿no? Y que de los mejores estudiantes que para él eran los que lo copiaban y hacían las mejores técnicas y las mejores cirugías, pues la película termina como que el programa de él se convierte en un programa que no era formación solo en cirugía, sino de que entonces los estudiantes cuando entraban al programa de él, los vestía con la ropa de pacientes, medio desnudo por detrás, con esa bata típica abierta detrás que a cualquiera le da vergüenza, ¿no? Los hacía quedarse creo que una semana o 2 semanas en una sala recibiendo medicación, pinchándolos para que supieran lo que eran los El exámenes paciente. complementarios, siendo pacientes, comiendo comida del hospital, durmiendo con las luces prendidas, con el aire acondicionado puesto, con las enfermeras viniendo a deshoras para cumplir medicación en el de al lado. Entonces, cuando vienes a ver, si tú no tienes esa experiencia y solo has sido profesional y has sido médico, no ves esa otra parte que el paciente sufre, que es que a veces, si esto mismo que estamos hablando, si le indicas hasta un estudio de más por gusto, es un pinchazo más, es una invasión más, es un dolor más para el paciente. Esa película desde aquel entonces, y te estoy hablando de una película vieja, debe ser, ¿no? No es muy moderna, imagínate, desde aquella etapa. Y, y desde esa película me hizo reflexionar, ¿no? De que quizás, pues, no tenía yo que pasar por una experiencia tan traumática como esa de que me diagnosticaran un cáncer, quizás para ver al paciente Claro. desde ese punto de vista, ¿no? Y que yo creo que quizás es algo que hay que transmitirle a todos los profesionales en ese sentido, porque realmente vamos mucho a la parte técnica y abandonamos a veces esa parte humana, que incluso debe ser recíproca, porque lamentablemente también los pacientes en algún momento han ido cambiando y uno lo siente como que por esta misma situación y por estar viviendo bajo estos mismos factores, el mismo paciente ya va como predispuesto a tu consulta pensando en que tu interés va a ser nada más que darle medicación y sacarle la plata, como decimos en el argot popular en América Latina, y ya realmente se ha desvirtuado tanto que se vuelve un problema social. Pero yo creo que la medicina al final en la educación como tal debe ir más enfocada a esa parte personal, emocional, sentimental, humana, y a la misma vez un poquito más holística, que no sea solo esta otra parte de la enfermedad y la medicación, ¿no? Ir más bien a estas otras alternativas de las que hasta cierto punto, incluso cuando uno está en formación con un profesor específico, hasta se burla, ¿no? Y dice, Ujú. acupuntura o Sí. medicina alternativa o sonoterapia o esta parte emocional o algo así. Y llega un momento en que te das cuenta de que cuando ves al ser humano como un todo y como lo que realmente es y tienes diferentes formaciones y diferentes alternativas en estas otras cuestiones, pues te da más herramientas para poder manejar un paciente a que si solo tienes la medicación. Y cuando te falla la medicación, ¿qué? Ah, ¿Qué le ah, vas a decir? ¿Qué le vas a responder? ¿Cómo lo vas a orientar? ¿Cómo lo vas a levantar incluso emocionalmente y decirle, bueno, yo te di esto para aliviarte el dolor, pero ya no te alivió el dolor? Y el paciente te va a decir, bueno, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Y claro. a esa hora, ¿cómo lo manejas? Es bien difícil y te vas dando cuenta de que muchos problemas grandes tienen soluciones sencillas y simples y que van mucho más allá del desarrollo y de la... Es casi que volver a los orígenes, de simplemente pues tratar de que el paciente, el estilo de vida más saludable a veces era el mismo que tenían nuestros abuelos. Sí. Y la sociedad moderna nos ha impuesto un montón de situaciones, ya sea de estrés, de falta de actividad física, de situaciones con problemas del sueño, con la iluminación incluso nocturna, problemas posturales. Entonces ahora tú estás en estos momentos en Ecuador, ¿verdad? Ujú. Y cuéntame cómo fue esa trayectoria tuya desde Cuba a Ecuador. ¿Fuiste a algún otro país antes de Ecuador o cómo fue todo eso? No. A ver, yo vine a cumplir una misión internacionalista por un convenio, un contrato que había entre Cuba y en Ecuador en ese momento.
en el año 2016, ya como especialista de ortopedia y traumatología. Y, y bueno, estuve un año trabajando en una ciudad pequeña, en un hospital básico, que no era ni siquiera un hospital general, pero donde habían condiciones para poder atender a la población desde el punto de vista de la ortopedia y la traumatología hasta cierto límite, por lo menos lo principal, lo elemental y todas estas atenciones, e incluso llegar a hacerse algunas cirugías y, y algunos procedimientos que realmente necesitan más nivel de condiciones se podían hacer en ese hospital. Y entonces durante ese año, pues, además de trabajar eh, y en la parte profesional, pues tratar de también superarme como en todos los sentidos, ¿no? Pues conocí a mi esposa también en esa etapa. Y ya eso hizo de que al regresar, pues ya mm, al regresar a Cuba, ¿no? Ya quería volver acá al Ecuador y seguir mi proyecto de vida, crear mi familia, crear todo alrededor de esa relación. Entonces, realmente me tomó aproximadamente del 2017 al 2019, 2 años, que sí estuvimos mi esposo y yo ya durante todo ese tiempo manteniendo nuestra relación a distancia y bueno, realmente haciendo todos los trámites y todos los mecanismos y todas las fases que hay que vencer para poder regresar, tanto por la parte profesional y por la parte también migratoria, porque al final, pues para regresar acá tenían que tener una visa específica ya con mi esposa y toda esta cuestión. Entonces todo eso demoró todo ese tiempo, que fue otra etapa bien compleja y mantener una relación a distancia, todos sabemos lo que representa, ¿no? Y bueno, ahí regresé en el año 2019 y ya desde entonces, pues acá estamos y poco a poco hemos ido insertándonos en un nuevo sistema de salud, en todo, realmente, porque al final es un cambio no solo por la parte profesional, que ya de hecho había tenido experiencia, y eso me permitió que quizás ya el retorno fuera un poco más sencillo, independientemente de que ya al retornar tenía que presentarme un examen de homologación o de validación para uno poder ejercer acá la medicina, y más como especialista. Y todo eso también tomó su tiempo y su periodo de adaptación, la población, costumbres diferentes. Y entonces también, bueno, pues la parte social, personal, hábitos, costumbres, comida, cuestiones que uno incluso tiene que ir incorporando como profesional hasta para poder recomendarle a los pacientes, porque hay alimentos, hay medicaciones, hay de todo que son específicas de acá o alguna situación geográfica específica. Realmente Ecuador es un país que de por sí, excepto en la parte costera, hay mucha altura también. Entonces, generalmente eso hace de que el clima, el periodo de la adaptación del organismo, los valores hasta de los complementarios son completamente a veces diferentes. Entonces te obliga realmente a cambiar, me imagino como todo el que cambia su localización y tiene que adaptarse a toda esa parte, más cuando quieres manejar una medicina holística como hablamos y quieres ir más allá de la parte de la medicación, tienes que ver realmente qué hábitos, ya sean en el hogar, en las costumbres, en el trabajo, en la educación, en ese sentido, la alimentación, todo lo que puede influir de alguna manera en el proceso de salud o enfermedad, que realmente te vas dando cuenta de que es completamente diferente a lo que te formaste, ¿no? Y a lo que te estudiaste. Que sí puedes aterrizar y que tienes la base y que eso es lo más importante, ¿no? Y que si te preparaste bien durante esa etapa te va a ser mucho más fácil si es real. Estoy seguro que no es lo mismo ejercer la medicina en una isla del Caribe que en un lugar como este de América Latina, donde hay altura, o que en un lugar donde haya una humedad relativa muy alta. Todo en algún momento influye y de alguna manera es una experiencia, hasta el punto de que cambias completamente tus protocolos en todos los sentidos y los tienes que aterrizar a las condiciones actuales que tengas en ese momento. Realmente no tuve la experiencia de ejercer la medicina en otro país, solo allá y acá, pero bueno, el hecho de haber pasado por diferentes climas, diferentes alturas, diferentes situaciones, diferentes condiciones, pues hasta cierto punto, como digo yo, pues como que te ayuda a que no sea todo tan esquemático, ni sería muy aburrida la carrera, ¿no? Si realmente Mm. uno no tuviera todas esas experiencias, porque si solo fuera una receta mágica, milagrosa, de que
tienes esto, haz esto y esto y esto. Y esto ya llega un momento en que sería tan Aburrido. tedioso, tan aburrido todos los días indicar lo mismo y hacer lo mismo y estas cosas que realmente creo que también se perdería motivación como un todo, ¿no? Y eso que me estás diciendo, ¿tú te diste cuenta o eso ya está escrito en los libros? Realmente, a ver, no creo que es a donde creo que quieres llegar, ¿no? Es que hay muchas cuestiones que son de experiencias, ¿no? Y que realmente en ese sentido, pues uno se va dando cuenta y precisamente incluso de esto mismo que me decías, ¿no? De que al final en la misma formación, cuando tienes profesores que realmente tienen una experiencia vasta, que se convierten en tus mentores y en tus padres profesionales también y te acompañan no solo en otros procesos, pero precisamente con los profesores y esos mentores te vas dando cuenta de que a veces cuando te dicen algo que, que tú no ves en los libros, pues a eso quizás tienes que prestarle más atención porque fue generalmente un error que cometieron o una situación difícil que enfrentaron y de esa situación sacaron una experiencia que te la están transmitiendo y que realmente al final pues la teoría a veces no la, a veces ya después que te sucede, pues empiezas a buscar información sobre ese tema y sí que encuentras alguna mención por aquí o alguna presentación de un caso por allá o alguien que en algún momento lo acotó por otra parte. Entonces realmente es verdad de que son experiencias que te va dando precisamente las situaciones a las que te vas enfrentando y sobre todo los errores, ¿no? Porque realmente no todos son aciertos y realmente llega el momento en el que tú vienes con un esquema, con un pensamiento, con un protocolo, con una teoría, con una práctica incluso establecida, que cuando llegas a otro lugar te das cuenta de que debes desaprender todo eso, porque si incluso te pones por eso que quizás a veces con algunos colegas hablando de ese tema les he dicho, pues, no sé, yo pienso de que la mejor lección que he tenido durante toda esta etapa ha sido tratar de ganar más en humildad e ir en contra del ego, ¿no? En el sentido de que a veces cuando tú tienes un ego y tú dices, no, pero yo estudié esto y yo me preparé con esto y yo era el gran especialista con esta cuestión y esta técnica y llega el momento que no tienes la humildad suficiente como para desaprender todo eso y te dando cuenta que no, como toda la vida, no tienes la razón absoluta en todo e incorporar nuevo conocimiento y nuevas técnicas y nuevas maneras de hacer las cosas diferentes, aterrizadas a las condiciones reales que tengas y que te rodeen, terminas cometiendo mucho más errores que los que debes cometer, ¿no? Y si no aprendes de los errores que cometiste hoy para no repetirlos mañana, pues realmente uno aprende más de los errores que de los aciertos y en ese sentido también aprende a que es bueno que te sucedan, ¿no? Independientemente de la situación que siempre genera, en, al menos como médico paciente, porque evidentemente uno quisiera que todo te saliera bien, pero está descrito estadísticamente que, no sé, aún haciendo todo bien y la técnica mejor hecha y todas estas cosas de 100 pacientes, uno puede tener una sepsis, una infección y está descrito estadísticamente. Y recuerdo el profesor suizo que nos visitaba, Edward Bues, que haciendo cirugías de hombro, decía, ¿por cuántas van? Haciendo artroscopías de hombro. Y le decíamos, un ejemplo, 91, y no se le ha infectado ninguno hasta el momento. No, no, pronto se le va a infectar. Decimos, profe, pero por favor, no nos eche mal de ojo. Si estamos haciendo todo bien, estamos cumpliendo la técnica, estamos haciendo todo perfecto, estamos haciendo la cesia, anticesia, los paños, todo a la perfección, el equipo, la desinfección. No. Y él nos decía eso mismo, nos decía, no es una cuestión que yo quiera que se le infecte, es que está estadísticamente descrito de que de 100 uno se le infecta. Mm. Y parecía que no, y parecía que realmente no iba a pasar, y siempre con uno con las ansias de vencer al profesor y demostrarle que no, que íbamos a operar 150 y no se iba a infectar ninguno, y íbamos a ir en contra de la estadística, y el paciente número 100 se infectó. Wow. Y entonces, y con él precisamente en un evento acompañándonos en un simposio de artroscopía y se infectó, ya, y tomando todas las medidas, haciéndolo todo. Y al final, cuando vienes a ver, pues ahí lo miras como diciéndole, bueno, y él te mira como diciendo, te lo Te dije, di-